Entre el barullo de la multitud, unos policías golpean la puerta de una casa para poder entrar hasta que las hermanas deciden abrir. Están asustadas pero saben que las autoridades han descubierto su secreto y son conscientes de las consecuencias. Los agentes inspeccionan las habitaciones de la planta baja, y es cuando uno de los perros policías comienza a olisquear una puerta al final del pasillo. Erguido en sus dos patas traseras, comienza a ladrar hacia la puerta. Es la entrada a lo que parece ser un sótano. Dos de los agentes derriban la puerta y un olor fuerte les hace retroceder unos pasos. Cubriéndose la boca con la manga del uniforme, bajaron las escaleras. Según avanzan, el olor se intensifica, y la humedad y el frío cada vez se hacen más presentes. De repente un llanto se escucha al fondo en la oscuridad. Los agentes buscan con las linternas el interruptor. Cuando la luz ilumina el sótano, todos se quedan helados al ver la imagen. En el frío suelo del cemento, dos jaulas de poco más de 3 metros cuadrados. En cada una de ellas hay un niño pequeño, ambos semidesnudos. Uno ni siquiera responde y el otro no tiene fuerzas para hablar. Solo con las pocas fuerzas de mirar al policía y pedirle ayuda casi en silencio. Ambos niños están en los huesos, desnutridos y desarreglados. Sería la imagen más atroz que estos policías llegaron a ver en sus vidas. Unos metros más al fondo, una joven algo más mayor que estos niños, está tirada en el suelo. Entre lamentos se incorpora y extiende la mano a los agentes pidiendo ayuda. Tras unos segundos en shock, la policía reacciona. Algunos acuden a las jaulas para sacar a los niños de ahí. Uno de los agentes se acerca a la joven y extiende su mano hacia ella. Sus miradas se cruzan. Los de él, abiertos como platos, de incredulidad por todo aquello, incluso miedo. Los de ella, totalmente irritados y llenos de lágrimas, envueltos en un dolor incalculable. Pero lo que el policía desconoce, es que esa joven que expresaba tanto sufrimiento en la mirada, ni siquiera era una víctima como los otros dos niños. Ella era realmente la culpable de todo lo sucedido, y quizás, una de las mejores psicópatas que existen. Poco conocemos sobre la infancia de Barbora Skrlová. Su vida es un misterio. No se conoce nada de sus padres ni de su infancia. Solo se sabe que nació en lo que en ese entonces era Checoslovaquia y que padecía hipopituitarismo. Una condición que presenta una disminución anormal de las hormonas secretadas por la glándula hipófisis. En su caso, un déficit crónico de somatotropina, la hormona del crecimiento. Lo que le permitía parecer una niña de 13 años. Pero este no era su verdadero problema. Ella escondía mucho más. Barbora tenía un trastorno de identidad múltiple, además de rasgos psicopáticos, esquizofrénicos y violentos. Además de un gran poder para manipular a las personas a gusto. Por todo esto, pasó su adolescencia internada en un psiquiátrico. De donde nunca se supo cuándo, ni por qué salió. Lo cierto es que, brillante y lúcida como era, decidió utilizar la enfermedad para su beneficio. Se enmascaró a conveniencia tras diferentes personalidades y de este modo fue avanzando en la vida y engañando a quien se le cruzara en su camino. Así, haciéndose pasar por una indefensa niña, sus primeros años transcurrieron de familia en familia. Aseguraba que era una pobre huérfana maltratada, al tiempo que rogaba ser adoptada y convencía a las autoridades. Las mismas que nunca castigaban sus mentiras. Bajita, piel pálida y suave, cara redonda, mejillas sonrojadas, ojos grandes y una sonrisa dulce. Todo ello acompañado de una ropa juvenil y unas gafas de pasta redonda que le hacían parecer una adolescente de instituto.
Cuando Barbora tenía 33 años, conoció a Katerina Mauerova, una joven que vivía con su hermana mayor y el hijo de esta. Desde el principio Katerina encontró en la aparentemente joven Barbora a una amiga de verdad. La chica siempre estaba a su lado, escuchaba sus problemas, intentaba ayudar y la acompañaba en sus buenos y malos momentos. Así fue como Katerina no tardó en contarle su vida y la de su hermana. Ambas habían nacido en la década de los 70, y desde siempre se habían llevado muy bien, eran como uña y carne. Desgraciadamente desde muy pequeñas, los doctores le diagnosticaron esquizofrenia a las dos hermanas. Pero gracias a los medicamentos y a los buenos hábitos las enfermedades estaban más que controladas. Años atrás la hermana mayor Clara conoció a un hombre que le hizo vivir sus mejores años. Con él, tuvo 2 hijos, pero también le hizo sufrir el dolor más intenso que jamás había sentido, el de la ruptura y el abandono. Es ahí cuando Clara y Katerina decidieron darle un cambio de rumbo a sus vidas. Ambas se mudaron juntas y con los pequeños André y Jacob a una nueva casa de lo más acogedora donde comenzar una nueva vida. Los pequeños iban cada día a la escuela. Clara trabajaba, mientras que Katerina terminaba sus últimos años de universidad. Mientras la joven le contaba toda esta historia, Barbora escuchaba atentamente. Lo hacía con una amplia sonrisa y esa mirada de complicidad que durante tantos años había estado utilizando a lo largo de su vida, y que tan bien se le daba hacer. Era una experta mentirosa y una persona persuasiva, que juega con esa apariencia de chica joven que jamás había roto un plato. Durante varios meses las dos compañeras de clase se volvieron inseparables, lo sabían todo la una de la otra. O al menos una de ellas, la más inocente así lo creía. Pensaba que Barbora sería la persona perfecta para contarle todos sus planes de futuro, sus secretos e incluso sus miedos. Mientras tanto Barbora reforzaba su amistad con gestos y un nivel de atención que sabía que la joven Katerina necesitaba. Llegado el día, y cuando Barbora supo que tenía todas las cartas a su favor, se plantó en la universidad con la mirada triste y perdida. Su amiga Katerina no tardó en preguntarle preocupada qué le pasaba. Su amiga al principio no quiso contárselo, pero tras mucho insistir acabó por hacerlo. Barbora le habló de la falta de recursos que tenía para ir a la universidad, y en su vida en general. Porque aunque había evitado tener que contárselo, ella era una pobre joven huérfana que no tenía familia y que siempre había soñado con poder vivir una vida normal. Como la de Katerina, con gente a la que quiere a su lado. A Katerina se le humedecieron los ojos al escuchar la horrible historia de su mejor amiga, y no dudó en decirle que se mudase a vivir con ella y su hermana. Que ambas tramitarían sus papeles de adopción para que pudiese formar parte de su familia. Cuando Katerina se lo contó a su hermana mayor Clara, ambas se pusieron manos a la obra para comenzar lo antes posible con el papeleo, y que así Barbora pasara a formar parte de la familia. Cosa que sorprendentemente no tardaron en conseguir. Unos meses más tarde, una mañana de invierno, Barbora llegó a casa de las hermanas con una mochila llena de algunos objetos y recuerdos suyos, y con una sonrisa de oreja a oreja. Las hermanas junto a los pequeños esperaban al nuevo miembro de la familia en el porche de la casa, con los brazos abiertos, y dispuestos a incluir en la familia a Barbora como una más. Lo que desconocían es que aquella joven y aparentemente frágil adolescente convertiría sus vidas en un verdadero infierno. Las primeras semanas la convivencia fue muy buena entre todos, pero no pasó mucho tiempo hasta que la historia comenzó a cambiar. Barbora comenzó a culpar a los hijos de Clara cada vez que ella misma hacía algo mal. Como es lógico, ambos niños intentaban hacer entrar en razón a su madre, y ambos señalaban a la verdadera culpable de los problemas. Pero Barbora había empezado a hacer tan bien su trabajo, se había ganado tanto la confianza de Clara que había hecho creer a su propia madre, que ellos eran los que causaban los problemas. Además, la aparentemente joven Barbora sabía perfectamente cuál era el punto débil de las dos hermanas, y era consciente de que ambas habían sufrido trastornos mentales graves.
Así que su siguiente paso tras ganar la suficiente confianza de las dos, fue atacar por ahí, haciéndoles creer que las alucinaciones generadas por la esquizofrenia eran reales. Mientras Barbora se ganaba la confianza de las hermanas, se unió en secreto a una secta conocida como el Movimiento del Grial, cuya influencia masiva en Gran Bretaña había conseguido cientos de adeptos y fieles que se extendían a lo largo del mundo. El creador del movimiento fue el alemán Oskar Heinz Bernhard, con varios escritos realizados a principio del siglo XX. Según defendía el autor en una de sus obras denominadas A la luz de la verdad, el mensaje del Grial, la vida terrenal de los seres humanos, es una etapa más en el ciclo espiritual de cada uno, un camino donde la persona debe realizar buenos actos para continuar con su proceso de desarrollo y conexión con Dios. Pero en la secta a la que pertenecía Barbora, se entendía aquello como la libertad de los humanos. La necesidad de ser libres para evolucionar, y eso implicaba eliminar todo tabú en la vida de las personas. Realizar una serie de actos que no estaban bien vistos por la sociedad pero que para ellos es necesario para romper las barreras. Actos como el incesto, abuso, homicidio o canibalismo eran uno de los aspectos que se trataban en este grupo. Sin embargo, esta idea había calado en la mente de esta aparentemente joven Barbora, y decidió trasladar estos pensamientos a las hermanas. Poco a poco consiguió que lo hicieran. Desde hacía tiempo, el nuevo miembro de la familia sabía que las dos hermanas durante un largo periodo de sus vidas, empezaron a entremezclar algunas alucinaciones que tenían por la esquizofrenia, con una teoría relacionada con el misticismo. Las hermanas llegaron a creer que ellas habían sido enviadas divinas de Dios, que debían de cumplir una misión en la tierra. Durante un tiempo las dos pensaron que en un futuro, ocurrirían cientos de sucesos grandiosos en los que se verían involucradas, y serían ellas las encargadas de salvarlos a todos. En cuanto Barbora escuchó aquel secreto que le confesó Caterina cuando iban a la universidad juntas, Barbora sabía que utilizaría esa información en su contra. Ahora que pertenecía a la secta, y quería involucrar a las hermanas en su forma de pensar, hablar de aquellas alucinaciones era la mejor vía de conseguirlo. La supuesta joven les confesó que desde el primer momento que conoció a Caterina, supo que ellas eran enviadas divinas. Que todo lo que le contó su amiga era real, y no alucinaciones. Al principio las hermanas se quedaron algo desconcertadas al escuchar que tenían razón y que las visiones eran ciertas, y más viniendo de alguien ajeno. Pero como Barbora sabía cómo manipular a las dos hermanas, fue mandando este mensaje paulatinamente, poco a poco. Hasta que llegaron a ese punto donde las hermanas creyeron que todo era cierto, y que tenían que cumplir la misión de Dios con actos simbólicos y divinos para salvar a la humanidad. A partir de ahí, el siguiente plan de Barbora fueron sus hijos. Les tenía odio, demasiado. Empezó a sugerirle a las hermanas que volvían a estar en una situación de debilidad por la fuerte influencia de la inquilina, y que había que encerrar a los niños. Las hermanas no tardaron mucho en colocar 2 jaulas en el frío sótano, y encerrar a cada uno de los niños en ellas. Hablamos de unos pequeños de solo 10 y 8 años de edad, que apenas sabían lo que estaba ocurriendo. Durante varios meses estuvieron encerrados, hasta que afortunadamente fueron rescatados. A partir de ahí, durante un periodo largo de tiempo, estuvieron engordando a los niños para posteriormente comérselos. Has oído bien, para comérselos. Cuando los niños habían cogido unos kilos, obligaron al más pequeño a sacar su pierna por uno de los barrotes. El niño a esas alturas ya traumatizado, pero con miedo de lo que le podría suceder por no obedecer, decidió hacerlo. Es entonces cuando entre las 3 sujetaron la pierna del pequeño, y comenzaron a cortar partes de esta, para posteriormente comerse su carne delante de él. Lo peor es que no se trata de un episodio aislado. Cuando los niños fueron encontrados, ambos tenían cortes por todo el cuerpo. Brazos, espalda, barriga, todos hechos con el mismo fin: comérselos. Poco antes de ser rescatados en la etapa final, los niños fueron dejados de alimentar y empezaron así a adelgazar.
Fue un cambio drástico, y a esto se le suman las bajas temperaturas a las que estaban allí abajo, y que según las declaraciones de la policía, cuando los encontraron, ambos estaban desnudos y encerrados. Los pobres niños estaban en unas condiciones infrahumanas, y las 3 jóvenes no se sentían culpables de ello, vivían con tranquilidad y normalidad. De no ser por la tremenda coincidencia que ocurrió más tarde, quizás ninguno de los 2 niños podrían haber salido de ese sótano. Resulta que en la casa más cercana a la de las hermanas, una pareja se había mudado hacía relativamente poco tiempo. Cuando llegaron ambos esperaban un hijo. Poco tiempo después de terminar las obras en la vivienda, dio a luz a un pequeño y precioso bebé. Al tratarse de una casa grande de varios pisos, la pareja decidió comprarse una cámara de cuna de bebé, de estas que retransmiten en directo todo el tiempo. Casualmente, compraron exactamente las mismas cámaras que tenían las hermanas instaladas en el sótano, para poder vigilar a los niños mientras estaban enjaulados. Precisamente esa increíble coincidencia fue la que permitió que los 2 pequeños pudiesen ser rescatados. Cuando el padre estaba configurando las cámaras en el salón, en la pantalla del nuevo aparato de la pareja, se comenzó a retransmitir una imagen. Pero no era la de la cuna de su recién nacido. Era como una especie de sótano oscuro con barrotes. Cuando intentó centrar la vista en la imagen, ambos quedaron horrorizados al ver a 2 niños allí dentro, desnutridos, que apenas se movían y estaban tirados sobre sus propias heces. Llamaron de inmediato a la policía, la que no tardó en llegar, atar cabos y derribar la puerta de las hermanas Mauerova, para acceder lo más rápido posible al sótano. Un perro policía fue el primero en dar el aviso de alarma señalando la puerta del fondo del pasillo. La policía al encender las luces del sótano quedaron completamente horrorizados, allí estaban los 2 críos encerrados. Uno de ellos llorando y sin apenas fuerzas, y el otro ni siquiera respondía. Al fondo, unos metros más adelante, una niña que no estaba encerrada, pero sí tirada en el suelo y gritando ayuda. Lo que la policía desconocía realmente de esa tercera persona, es que era realmente Barbora. Una psicópata que era capaz de mentir hasta tal punto, que hizo creer a la policía que era otra hija de las hermanas que también había sido maltratada. Entonces la policía le puso las esposas a Clara y a su hermana y las detuvieron. Las llevaron al calabozo de comisaría, mientras se llevaba a cabo la investigación y celebrase el juicio. Por otra parte, los agentes trasladaron a los pequeños André y Jacob de inmediato al hospital. No sabían a qué torturas habían sido sometidos exactamente, pero desde luego su aspecto era terrible. Una vez en el hospital, mientras los doctores poco a poco iban desentramando todos los castigos por los que los niños habían pasado, comienzan a recibir los cuidados necesarios. Desafortunadamente solo uno de ellos sobrevivió. Por más que los médicos lo intentaron, el otro no consiguió superar los terribles rituales a los que fue sometido. En medio de toda esa confusión de médicos y hospitales, Barbora, en su papel de Anika, consigue despistar a la policía y huir del país quedándose en paradero desconocido. ¿Cómo y por qué esa niña inocente había huido? Los policías tardaron meses en averiguarlo y poder atar todas las piezas del puzzle. Mientras tanto, las hermanas Mauerova, Carla y Katerina, esposadas, desmejoradas y en un pulcro chándal, fueron a juicio. Sin embargo, ellas una y otra vez insistían en que la culpable de los hechos había sido Barbora, que ella las había manipulado y conducido a la locura. Pero Barbora seguía en paradero desconocido para la policía. Aunque no por mucho tiempo. ¿Dónde estaba Barbora? Ella en ese momento estaba en Noruega. ¿Cómo llegó hasta allí? Bueno, eso es fácil de resolver. La secta donde tanto ella como las hermanas pertenecían, le habrían ayudado a salir de la República, para llegar al país escandinavo. Lo curioso fue cómo se mantuvo allí. De nuevo adoptó un rol. Pero esta vez no fue de niña, sino de niño.
cogió varias docenas de kilos, se rapó el pelo muy corto y se hizo pasar por el nombre de Adam. En ese papel, la astuta y manipuladora Barbora consiguió que un matrimonio la adoptara, con la excusa de que no tenía padres. La acogieron en su casa, la cuidaron, la alimentaron y la trataron con mucho cariño. Obviamente, como era lo normal para un chico de su supuesta edad, lo mandaron a la escuela, donde precisamente comenzaron los comportamientos extraños. No quería participar en el deporte de grupos, y además contó a varios alumnos en un descuido, pensando en que no la delatarían o quizás, queriendo manipularlos, con quién sabe qué plan. Que había tenido que huir de su país para no ser testigo en un juicio. Los profesores noruegos, con muy pocos niños por aulas y expertos ya en el comportamiento infantil, se dieron cuenta de que había algo extraño en el comportamiento de Adams. Comenzaron a interesarse por su pasado. Hablaron con los nuevos padres de Adams, consiguieron saber que su país de origen era la República Checa, e incluso acabaron contactando con las autoridades de ese país. Pero Barbora era inteligente. En cuanto se dio cuenta de que su comportamiento estaba levantando sospechas, volvió a huir del país. Sin embargo, esta vez, una orden de busca y captura la puso en el objetivo de toda Europa y la mujer ni siquiera logró salir del país. Fue capturada en el norte y extraditada a la República Checa para juzgarla por todos sus actos. Finalmente la policía la detiene y la llevan a juicio, pero lo que no determinan son las manipulaciones de Barbora, que aparece con un atuendo infantil y abrazando un osito de peluche, pese a ser una persona adulta. El jurado no se deja engañar y condena a Barbora, pero solo a 5 años de prisión por no ser la autora material de los hechos, sino por solo ser la cabeza pensante. Las que realmente son las causantes de semejante acto, son las hermanas. Barbora salió hace pocos años de prisión y se le ha perdido la pista por completo, no se sabe nada de su paradero. Pero quién sabe si ahora mismo en este momento, esté interpretando un nuevo papel y que dentro de poco nos enteremos de las atrocidades que ha cometido. ¿Qué opinas sobre este caso? Déjanos tu comentario con el caso que más te gustaría conocer, y suscríbete para más contenido.